Hola chicos, buen día para todos. Les voy a explicar la clase del día de hoy. Como pueden observar en pantalla, tenemos como tema lo que es Hipatia, la neoplatónica. Sí. Hipatia es representante desde el siglo 355-416, hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría. Fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Es allí donde impartió lo que son sus clases de matemática y filosofía. También fue una de las pioneras de la matemática, de las que se tiene certeza histórica, ya que hizo diversos importantes aportes referentes a lo que es la geometría, el álgebra y la astronomía, en la cual también mejoró lo que es el diseño de los astrolabios e inventó lo que es un decímetro también. Aunque este no se conserva lo que es ningún escrito suyo en su momento, en la cual se cree que Hipatia escribió tres obras matemáticas y astronómicas. También, así como las obras filosóficas con fuertes tendencias a la magia, también realizó los cambios en diferentes fragmentos de su pensamiento en las obras de su padre y también de su discípulo Silesio de Cirene también, en base también que fue víctima de la intolerancia, ya que durante la época existían diferentes tensiones entre los cristianos y los neoplatónicos. Hipatia fue acusada de conspirar contra lo que es el obispo Cirilo, en la cual, según lo que es el neoplatónico, Damasio, fue infundado en su momento. En base a esta intolerancia llevó a diferentes grupos de cristianos a mantener o a arremeter contra Hipatia, a quien la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar a lo que es Casario en sí, templo y griego convertido en la catedral de Alejandría. La desnudaron en un momento, la descuartizaron y también pasearon sus restos hasta lo que es la incineraron también en el escenario también. Observen una gráfica, lo que representa Hipatia fue estudiosa de lo que es la filosofía y de la ciencia también. Aquí hay una representación en base a la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría fue una de las ramas del neoplatonismo, en la cual se caracterizó por su proximidad al cristianismo, no sin enfrentamientos y polémicas por la tendencia a la erudición y poder mezclar los diferentes elementos filosóficos y religiosos. Entre los principales miembros de esta escuela tenemos a Hipatia, quien se dedicó a explicar los textos griegos, en especial de Platón y Aristóteles; Cinesio de Cirene, obispo que mezcló lo que es el neoplatismo con el cristianismo para poder explicar lo que es la unidad y la Trinidad de Dios en su momento. Aquí hay otra gráfica que representa lo que es el detalle de la escuela de Atenas de Rafael Sanzio en su momento. Observen esta gráfica. Después se conlleva lo que es el desafío de una mujer. Simplemente esta se abarca que dentro de todos los desafíos planteados por la vida de Hipatia, ya que sirven como ejemplo en lo que es la actualidad, donde se encuentra lo que es su importante obra en medio de una cultura y un oficio particular patriarcalistas, en la cual es como el mundo, en el mundo helénico y filosófico, ya que se puede destacar que siempre el padre de esta sabia se preocupó en formar a su hija en los más diversos saberes, tanto que llegó a ser la más destacada neoplatónica de su época en sí. Ahora, contra la intolerancia, la Alejandría de la época de Hipatia aún dominaba por los romanos, la cual vivía en una constante tensión, ya que el cristianismo consolidaba cada vez más su poder y la calificaba de herética, en la cual cualquier posición religiosa o filosófica que contradijera sus enseñanzas, también la extirpación del paganismo era una de sus consignas en su momento. En medio de todos estos enfrentamientos se encontraba Hipatia, que su amistad con el gobernador romano y exalumno suyo, Orestes, le procuró el desprecio de Cirilo, obispo de Alejandría. Tanto así que por otro lado muchos cristianos se encontraron entre los discípulos de Hipatia y uno de ellos fue el obispo
silencio. Sin embargo, el fanatismo y el extremismo de algunos cristianos de la época no aceptaban que una mujer se contara entre las personas más sabias de la época, como tampoco toleraban que otras personas pensaran distinto, tanto en los ámbitos religiosos, en el ámbito filosófico y en lo científico, ya que el cuerpo y las obras de Hipatia fueron desaparecidas, pero su testimonio sigue siendo inspiración para las mujeres que luchan por el reconocimiento de la igualdad de género, así como para quienes reivindican lo que es la libertad del pensamiento en contra de lo que es el fundamentalismo en sí, en su momento. Aquí observen lo que es esta gráfica que representa Hipatia, es una de las científicas más célebres de la historia. Es decir, que Hipatia es uno de los personajes más representativos de la historia en su momento. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy, basada simplemente en un poco o representando lo que fue en su momento Hipatia la neoplatónica. En sí, Hipatia fue una de las filósofas astrónomas y matemáticas neoplatónicas helenísticas que vivió en Alejandría, formó parte de lo que es el Imperio Romano y fue una de las más destacadas pensadoras de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñó filosofía y también enseñó astronomía. Este personaje falleció en el mes de marzo, en el año 415 después de Cristo, donde simplemente es una representación básicamente de la historia, cuál fue su proceso, cómo se conllevó, ya que este personaje, Hipatia, fue una de las pioneras de las matemáticas en las que se tiene certeza histórica, porque hizo diferentes aportes importantes en base a la geometría, en el álgebra y también en lo que es la astronomía, ya que también mejoró lo que es el diseño de los astrolabios e inventó también lo que es un decímetro. Aunque no se conserva lo que es ningún escrito suyo, pero sí se cree que Hipatia escribió tres obras matemáticas y astronómicas, así como las obras filosóficas en las que fueron tendencia en base a lo que es la magia, pero también esta mantuvo lo que son diferentes cambios en los fragmentos de su pensamiento en las obras de su padre y de su discípulo Silesio de Cirene en sí. Este personaje, Hipatia, fue hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, en base que también fue víctima de la intolerancia, ya que durante la época existían tensiones entre los cristianos y neoplatónicos, ya que Hipatia fue acusada en su momento por conspirar contra el obispo Cirilo, lo cual, según el neoplatónico Damasio, fue infundado en su momento. En base a esta intolerancia, llevó a un grupo de cristianos y cristianos fanáticos a poder arremeter contra Hipatia, donde la golpearon, la arrastraron, también la desnudaron, la descuartizaron y pasearon sus restos hasta lo que son incineraron también en el incineradero en sí en su momento. Luego también se conlleva una gráfica representativa de Hipatia, que fue estudiosa de la filosofía y de las ciencias también. Es una de las escuelas de Alejandría, ya que también formó parte Hipatia en su momento, en la cual compartió porque fue una pensadora representativa en la cual fue uno de los principales personajes que representan lo que es esta escuela de Alejandría físicamente. Básicamente, de Hipatia, quien se dedicó a explicar lo que son los textos griegos, en especial de Platón, de Aristóteles, en la cual también Sinesio de Cisne, obispo que mezcló lo que es el neoplatismo con el cristianismo también para poder explicar lo que es la unidad y también lo que es la Trinidad de Dios en sí. También identificaron lo que es el desafío de una mujer. ¿En qué está basado este desafío de una mujer? Simplemente que dentro de todos estos desafíos planteados por la vida de Hipatia, sirven como ejemplo en base a la actualidad, ya que se encuentran importantes obras en medio de una cultura y un oficio patriarcalista, en el cual el mundo helénico y filosófico destacan lo que destacar lo que es y formar parte en que se pueda realizar una era o una época en la cual los padres
formaron a una hija que era más diversa de saberes, tanto que llegó a ser la más destacada neoplatónica de su época, en la cual mantuvieron contra la intolerancia, ya que Alejandría de la época de Hipatia aún dominada por los romanos en su momento, vivía en una constante tensión, ya que el cristianismo consolidaba cada vez más su poder y también calificaba lo que es la herética, cualquier posición religiosa o filosófica que contradijeran sus enseñanzas, donde la extirpación del paganismo era una de sus signas en su momento. Tanto así que en medio de todos estos enfrentamientos se encontraba Hipatia, ya que su amistad con el gobernador romano y exalumno suyo, Orestes, le procuró el desprecio de Cirilo, obispo de Alejandría. Por otro lado, muchos cristianos también se encontraron en lo que es poder se encontraron entre los discípulos de Hipatia, uno de ellos fue el obispo Sinencio en sí. Sin embargo, a todo esto, lo que es el fanatismo y lo que es el extremismo de algunos cristianos de la época, no aceptaban que una mujer se contara entre las personas más sabias de la época, como tampoco toleraban que otras personas pensaran distinto, tanto en los ámbitos religiosos, filosóficos y científicos. Hipatia fue desaparecida, pero el testimonio siguió siendo inspiración para las mujeres que lucharon por el reconocimiento de la igualdad de género, así como para quienes reivindicaban lo que es la libertad de pensamiento en contra de lo que es el fundamentalismo en sí en su momento. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy en base simplemente a lo que es un extracto o un contenido en base a lo que es Hipatia, la neoplatónica en sí, que es una representante muy destacada en lo que es la historia, ya que se destacó por ser astrónoma, ser matemática neoplatónica, helenística, quien vivió en Alejandría y formó parte también de lo que es el Imperio Romano y fue una de las destacadas pensadoras de la escuela neoplatónica de Alejandría. Bien, chicos, cualquier inquietud, por favor, me indican en plataforma que con gusto les voy a responder. Su actividad que tienen subida a plataforma para que la puedan realizar. Bien, chicos, este ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.